Amiloidosis, como comentó la doctora Shell, es un grupo de enfermedades. Simplemente quiere decir que es un grupo de enfermedades que tienen en común el depósito de proteínas. Estas proteínas tienen una conformación específica que les ocasiona o que produce una tinción característica de la enfermedad. Existen diversos tipos de amiloidosis, pero en este momento nos vamos a enfocar únicamente en ATTR. La transtirretina, también llamada prealbúmina, es una proteína tetramérica conformada por 127 aminoácidos que transporta, retinol y tiroxina, y se produce de mayor manera en el hígado, y el porcentaje pequeño se produce en plexo coroideo y células epiteliales de la retina. En 1952 fue descrita esta enfermedad por primera vez por el doctor Andrade en unas comunidades pesqueras al norte de Portugal. Como también ya les habían comentado, la enfermedad es una enfermedad autosómica dominante, quiere decir que tiene un 50% de probabilidad de heredar el gen. El gen afectado en esta enfermedad es el gen TTR, específicamente el gen 18, y en esta imagen podemos ver que existe el desdoblamiento anormal de la proteína que se va al torrente sanguíneo y de ahí se deriva a diferentes órganos y sistemas. Actualmente la enfermedad se conoce en muchos otros países, pero principalmente en Suecia y Japón. Fueron focos endémicos en un inicio y existen más de 120 variantes patogénicas ya descritas de mutaciones en el gen TTR. La más común hasta el momento es valina 30-metionina en el 85% de los casos. En este mapa podemos ver que hasta hace unos años México todavía no estaba incluido, todavía no teníamos pacientes registrados, pero bueno, ya comenzamos con esa corte aquí en el país. Como les comentaba en un inicio, esta enfermedad al correr por el torrente sanguíneo se deposita en diferentes órganos y sistemas, entonces es una enfermedad multisistémica. Puede llegar a afectar el sistema nervioso central, puede tener manifestaciones gastrointestinales, oculares, pero principalmente los pacientes van a empezar o van a tener síntomas cardiovasculares, autonómicos y periféricos. En esta imagen lo que yo les quiero dejar es que existen diferentes fenotipos de la enfermedad dependiendo de la mutación que se encuentre. De su lado derecho tenemos en azul marino las mutaciones que tienen fenotipo neurológico, que inician o que tienen sintomatología más prevalente neurológica. A su lado derecho está las mutaciones que tienen síntomas cardiológicos, y en medio son fenotipos o mutaciones que tienen fenotipos mixtos, tanto cardiológicos como neurológicos. Tenemos que sospechar en amiloidosis ATTR cuando tenemos a un paciente entre la tercera y cuarta década de la vida que tiene una neuropatía sensitiva periférica progresiva, que no se le ha encontrado un antecedente importante, más alguno de estos otros datos importantes como historia familiar de neuropatía, disfunción autonómica, hipertrofia cardíaca, alteraciones gastrointestinales, pérdida de peso de manera voluntaria, síndrome del túnel del carpo y alteraciones renales. Sabemos que en áreas endémicas como Portugal el diagnóstico temprano es muy frecuente porque ya la mayoría de los pacientes tienen antecedentes o historia familiar positiva, pero aún en lugares que no son endémicos o en lugares que la enfermedad aún es rara, cuesta un poco más de trabajo hacer el diagnóstico debido a la sintomatología tan inespecífica que llegan a presentar los pacientes. Y los pacientes empiezan a referir dolor, adormecimiento, parestesias e hipoestesias. Y continúa la parte motora, que típicamente ocurre posterior a los síntomas sensitivos, y empiezan con debilidad muscular, dificultad para caminar, pérdida del equilibrio y postración. En esta imagen les quiero mostrar los pacientes con hipoestesia llegan a tener ciertas lesiones o quemaduras que al no darse cuenta pueden evolucionar o pueden llegar a tener complicaciones muy graves. Y en este video, pero creo que se volteó, aquí está, podemos ver ya las alteraciones de la marcha que los pacientes empiezan a Aquí tenemos en el 2012 al paciente
caminando con cierta dificultad. Aquí vemos ya que el paciente tiene cierta dificultad también para ponerse de pie. Y para el 2014, el paciente ya necesita de un apoyo como la andadera. Podemos clasificar este estadiaje o esta discapacidad neurológica, tenemos diferentes escalas, pero tenemos la escala de Cutiño y tenemos la escala de PND, que nos pueden ayudar a tratar de clasificar al paciente y tratar de localizar en qué tipo de discapacidad neurológica está y la evolución que ha presentado. Los pacientes también comienzan con cardiopatía infiltrativa y se ve un aumento de la masa ventricular, una infiltración auricular y alteraciones en el sistema de conducción, que los va a llevar a fallas cardíacas, arritmias, bloqueos y esto a una muerte súbita. Los síntomas autonómicos están descritos y reportados en más del 50% de estos pacientes, que se ven reflejados con hipotensión ortostática, alteraciones gastrointestinales, alteraciones sudomotoras y alteraciones genitourinarias que les iré diciendo más adelante. Las manifestaciones anormales que podemos encontrar tempranas en ciertos estudios, como la prueba de respiración rítmica, la maniobra del Valsalva, la prueba de inclinación y el mapa de 24 horas. Las manifestaciones autonómicas, pero específicamente hablando de la parte cardiovascular, podemos encontrar hipotensión ortostática, en donde el paciente tiene una disminución importante de la presión arterial al momento de cambiar de posición o al momento de pararse. Esta es una manifestación temprana y puede llegar a enmascarar los síntomas de falla cardíaca. Aquí podemos ver la presión arterial del paciente basal y cuando lo cambiamos de posición. También existe una disminución de la variabilidad de la frecuencia cardíaca. En esta imagen tenemos dos estudios. En la parte de arriba es un estudio de un paciente normal o de un sujeto sano, donde aquí tenemos la frecuencia cardíaca y aquí abajo es la respiración, o es la banda donde el paciente respira. Y como podemos ver aquí, la variabilidad que tiene su frecuencia cardíaca dependiendo de las respiraciones que el paciente vaya haciendo. Y aquí abajo vemos que el paciente ya afectado no tiene absolutamente nada de variabilidad, prácticamente está casi plana esa línea de la frecuencia cardíaca. También existe variabilidad de la TA por una disminución de la sensibilidad del barorreflejo. Esto se puede ver en el mapa de 24 horas. A nivel autonómico, en la parte gastrointestinal, podemos tener diferentes sintomatología, como pérdida de peso, saciedad, pérdida de peso de manera involuntaria, saciedad temprana, náusea, vómito, diarrea y constipación y incontinencia fecal. Vemos que tanto la pérdida de peso como la saciedad temprana y la diarrea con constipación son los síntomas que nos refieren más los pacientes. En negro podemos ver a los pacientes que son o que presentan la mutación valina 30-metionina y en azul a los pacientes que no presentan o que presentan una mutación diferente a valina 30-metionina. A nivel genitourinario, existe una retención urinaria, disminución de la sensibilidad para la micción, disuria e incontinencia de esfuerzo. Aquí hay que tener mucho cuidado con estos pacientes porque presentan infecciones de vías urinarias de repetición que se pueden complicar y llevar a septicemia, falla renal y esto a muerte. En la parte de vasomotoras, el 70% se ha reportado en el 70% de los pacientes que se refieren pies y manos frías por la disminución del flujo sanguíneo. También podemos ver hipo o anhidrosis y que no detectan los pacientes los cambios drásticos de la temperatura, como les comenté hace ratito con la imagen previa. Los pacientes llegan a presentar úlceras que complican o que se infectan porque no sienten cuando se queman y tampoco sienten cuando ya tienen la úlcera hasta que ellos al bañarse o alguien ayudarles se dan cuenta que tienen algún tipo de lesión. Y a nivel pupilomotor tenemos alteraciones como anisocoria o la pupila de Vieira o escalopa.
El diagnóstico se hace por biopsia del tejido, donde nosotros encontramos el depósito de amiloide. Puede ser aspirado de grasa periumbilical, que es el más frecuente, pero se puede obtener en la biopsia de algún otro órgano sólido, tejido gingival o nervio sural. En esta imagen les vamos a mostrar, o les estoy mostrando tejido gingival, y donde podemos ver la acumulación de la proteína. Y el diagnóstico específico con la secuenciación completa del gen para encontrar la mutación que se refiere al paciente. En México, actualmente tenemos 6 mutaciones registradas hasta el momento. Principalmente estos 8 estados de la República son los que tenemos con mayor prevalencia, pero los estados de Guerrero y Guanajuato son los que se llevan el número 1 de los casos. Y aquí, así como está, serina 50 arginina es la mutación más frecuente hasta el momento que tenemos en nuestra población, y esos pacientes vienen de estos 2 estados, de Guerrero y Morelos, en donde tenemos una zona con mayor prevalencia de esta mutación y de estos pacientes. La mutación que les comenté previamente, serina 50 arginina, que es la que tenemos con más prevalencia aquí, o con mayor prevalencia, perdón, aquí en la República, se ha descrito en pacientes asiáticos. Y las mutaciones que les mostré también anteriormente, tenemos tanto manifestaciones neuropáticas como cardiológicas y mixtas. Y la prevalencia estimada hasta el año pasado fue de 0.89 casos por 100,000 habitantes, con un cálculo que se hizo aquí con la población en México y con la población que tenemos aquí en el Hospital de Nutrición.